Este fue el primer paso que su servidor dio para iniciar este estudio, a hacer una lista de todos los textos que tienen que ver con el Espíritu Santo, leer todos estos textos y su contexto, los textos anteriores y posteriores a este, para tener en mente lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y luego, en base a esto, se ha organizado este estudio del Espíritu Santo. Este es el método que usted puede seguir para estudiar casi cualquier tema en la Biblia. Tomar la concordancia, de la concordancia completa, no la pequeña, sino la completa, sacar una lista de todos los textos bíblicos que se refieren al tema que usted quiere estudiar, y luego estudiar cada texto en su contexto, y luego desarrollar la explicación y la aplicación del tema que usted está estudiando. Bueno, creo que bastan estos comentarios. Vamos a entrar ahora en materia. El estudio del Espíritu Santo. Creo que no es necesario enfatizar a usted que enseña la palabra de Dios la importancia de este tema del Espíritu Santo, ya que hay muchos errores que se están observando hoy día en las enseñanzas y prácticas supuestamente guiadas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es mencionado unas 300 veces o más en la Biblia. Por tanto, podemos ver que Dios mismo considera que este tema es de mucha importancia para nosotros, ya que nos ha revelado mucho en cuanto al Espíritu Santo, y es necesario que nosotros entendamos lo más posible. Por supuesto, la única fuente confiable para saber acerca del Espíritu Santo es la palabra de Dios, la Biblia. Sin la revelación que nosotros encontramos en ella, no podríamos saber nada realmente en cuanto al Espíritu Santo. Como veremos más adelante en este cursillo, nos limitaremos a lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, porque las opiniones humanas, las experiencias emocionales, no son base confiable para nuestra fe y nuestras convicciones y prácticas como cristianos. La Biblia nos dice bastante. Y si nosotros sencillamente nos dedicamos a estudiar y entender lo que ella nos revela y a practicar lo que ella nos manda, agradaremos a Dios y evitaremos las divisiones y las ideas ajenas a la voluntad de Dios que vienen por medio de las opiniones y las experiencias humanas. La personalidad y la deidad del Espíritu Santo es el tema de la primera lección en este cursillo. Como base de todo lo que vamos a estudiar en cuanto al Espíritu Santo, es necesario que entendamos su naturaleza y que creamos lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Mucha de la confusión que existe en el mundo religioso hoy día acerca del tema del Espíritu Santo tiene su base en un concepto equivocado de la naturaleza del Espíritu. Hay muchas personas que creen y enseñan que el Espíritu Santo sea una substancia o un fluido. Dicen que el Espíritu Santo es la más pura, más refinada y más delicada de las sustancias, como la electricidad, fíjese, el galvanismo o el magnetismo. Pero la idea aceptada por la mayoría de los religiosos modernos es que el Espíritu Santo sea una influencia, un poder, la influencia o el poder de Dios. Algunos llegan al grado de decir que el Espíritu es la fuerza activa de Jehová. Ahora, tenemos muchos amigos que rechazan este concepto de que el Espíritu Santo sea solamente la fuerza activa de Jehová, pero al mismo tiempo ellos están enseñando y practicando en su mente y en su religión que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahora, espero que podamos ver que no hay diferencia mucha entre decir que el Espíritu Santo sea la fuerza activa de Dios y decir que es el poder
de Dios. Fuerza activa y poder vienen siendo casi la misma cosa. Y esto es lo que enseñan algunos, que es la fuerza activa de Jehová. Los testigos de Jehová así enseñan, pero nuestros amigos con tendencias pentecostales generalmente están pensando, cuando piensan del Espíritu, piensan del poder del Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios. Así que ellos necesitan reconocer que están cometiendo el mismo error al identificar al Espíritu como poder, porque el Espíritu tiene poder, pero no es poder. Algunos que aceptan esta teoría llegan al extremo de decir que el Espíritu Santo no tiene inteligencia ni es Dios, sino que es simplemente el aliento de Dios. Pero estas ideas no tienen fundamento bíblico. Algunas personas enseñan que el Espíritu Santo no es más que la verdad. Pero el Espíritu Santo ciertamente es el Espíritu de verdad, enseña la verdad, pero no es sencillamente la verdad. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo sea simplemente la verdad, o que sea una sustancia como la electricidad, ni que sea solamente una influencia o poder o fuerza activa. Lo que la Biblia enseña es que el Espíritu Santo es una personalidad inteligente. El Espíritu Santo tiene poder, ciertamente, poder muy grande, pero el Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo influye, pero no es simplemente una influencia. El Espíritu Santo enseña la verdad y nos ha revelado por medio de los apóstoles y profetas toda la verdad que Dios tiene para nosotros en esta vida. Pero el Espíritu Santo no es la verdad. Cuando decimos que el Espíritu Santo es una personalidad, no queremos decir que sea una persona con carne y huesos. Necesitamos entender que el Espíritu no es una persona con carne y huesos y decir que sea una personalidad, un individuo. No quiere decir que tenga carne y huesos. Cristo mismo dijo en Lucas capítulo 24, versículo 39, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Fíjese bien, un espíritu no tiene carne ni huesos. El ser humano tiene carne y huesos. También tiene espíritu que mora dentro de esta carne y estos huesos. Dentro de este cuerpo carnal material, el hombre tiene un espíritu, algo que no es material. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, no tiene carne ni huesos, pero siempre existe y tiene personalidad. Es decir, que su naturaleza no es la de una fuerza activa, y lo vamos a probar, sino que su naturaleza es la de un ser inteligente que es capaz de sentir emociones y de influir de acuerdo con su voluntad en otros seres inteligentes. Podemos ver esto claramente en las características y las actividades del Espíritu Santo que nos presenta la Biblia. Ninguna criatura de Dios, ninguna parte de la creación divina, aparte del ser humano, los ángeles y Dios mismo, tiene la capacidad de tener esta inteligencia, de sentir estas emociones y de hacer las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios, que es una personalidad inteligente. Es una cosa decir que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es otra cosa comprobarlo con la Biblia. Es una cosa decir que el Espíritu Santo es una personalidad divina, inteligente. Es otra cosa comprobarlo con la Biblia. Y la manera en que lo vamos a hacer es por ver los atributos del Espíritu Santo que nos son revelados en la Biblia. El primer atributo del Espíritu Santo que indica que es una personalidad y no simplemente un poder es que tiene su propia mente o intención. En Romanos 8:27 la Biblia dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede para los santos. Fíjese bien, dice que Dios, que escudriña los corazones de los hombres, en este contexto está hablando acerca del hecho de que nosotros tenemos necesidad de ayuda, porque a veces no sabemos qué pedir ni cómo debemos pedir lo que necesitamos. Por tanto, nos está prometiendo que el Espíritu Santo nos ayuda en este caso. Y el que escudriña los corazones es Dios. Él sabe cuál es la intención, dice, del Espíritu Santo. O sea que sabe cuál es la mente, el deseo, lo que el Espíritu Santo tiene en mente, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede para nosotros, los santos de Dios. Relacionado con este atributo también es el hecho que el Espíritu Santo tiene su propia voluntad, sus propios deseos. En 1 Corintios 12, versículo 11, hablando acerca de los dones milagrosos que el Espíritu Santo repartía a los cristianos en el tiempo del primer siglo, la Biblia declara: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora fíjese bien, el Espíritu Santo hacía esta obra de repartir a cada cristiano en particular el don espiritual que Él quería que tuviera. El Espíritu decidió en su mente, conforme a su voluntad y su deseo, Él decidía a quién dar cuál don. A algunos daba el don de hablar en lenguas, a otros les daba el don de interpretar las lenguas, a otro le daba el don de profetizar, a otro le daba otro don de sanidad, a diferentes personas les daba diferentes dones. Ahora fíjese bien que el don, o sea el poder, no es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo daba el poder, que hay una gran diferencia. El Espíritu Santo no es el don milagroso, el Espíritu Santo no es el poder milagroso, sino que el Espíritu Santo repartía a los cristianos en el tiempo del primer siglo estos poderes o estos dones milagrosos, y lo hacía conforme a su propia voluntad, como Él quiere, dice el texto. Ahora, solamente estos dos puntos serían suficiente evidencia para eliminar la idea que el Espíritu de Dios sea solamente su fuerza activa. No hay ningún poder, ninguna influencia, ni ninguna sustancia en todo el mundo que tenga su propia mente y su propia voluntad. La electricidad no puede desear algo. Un terremoto no piensa destruir a ciudades y matar gente. Un terremoto no piensa. Son fuerzas sin inteligencia. Pero el Espíritu Santo no es tal cosa. Es un ser inteligente con su propia mente o intención y sus propios deseos, los cuales también sabe llevar a cabo. Además de esto, el Espíritu de Dios puede usar su inteligencia para comunicar sus deseos, cosa que ningún poder ni substancia puede hacer. La comunicación de sus ideas y deseos es otra prueba irrefutable que el Espíritu Santo es una personalidad. Según 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, el texto bíblico dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo escribió estas palabras al evangelista Timoteo. Es evidente de este texto que el Espíritu Santo sabía de antemano que algunos hermanos iban a apostatar de la fe, que iban a escuchar a doctrinas que no provienen de Dios. Por tanto, él, sabiendo esto de antemano, con su inteligencia de personalidad, el Espíritu Santo comunicó esta verdad, esta revelación al apóstol Pablo. Por tanto, Pablo dice, el Espíritu dice claramente,
El Espíritu comunicó la información que tenía de antemano al apóstol Pablo para que él la escribiera. Además, la Biblia enseña que el Espíritu Santo puede dar testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Hablando de lo mismo en Gálatas 4, versículo 6, la palabra de Dios describe el testimonio del Espíritu a Dios para nosotros en estas palabras. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjese bien, Él está diciendo que el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios clama a Dios, testifica a Dios. Este es hijo tuyo. Abba, Padre, dice el Espíritu Santo a Dios, Padre. Abba, significando Padre, un término de ternura y de confianza. Padre, una fuerza activa no puede hacer esto. No se trata de un poder, se trata de una personalidad que está clamando, comunicándose, dando testimonio al Padre Celestial. Además, el Espíritu Santo expresa su voluntad a veces por prohibir ciertas actividades. En el tiempo del primer siglo lo hacía directamente hablando a ciertos discípulos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, el texto dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, hablando de un viaje de Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En estos versículos hemos visto claramente que el Espíritu Santo es un ser inteligente que puede hablar, puede dar testimonio, puede clamar al Padre, puede prohibir. Y todo esto según su intención, o sea, su voluntad. Además, en Juan 14:26, Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría y les recordaría de las enseñanzas que Cristo les había impartido mientras estuviera con ellos. Fíjese bien en esta función del Espíritu Santo. No está diciendo sencillamente que el Espíritu Santo sea la verdad. No está diciendo que el Espíritu Santo sea un poder misterioso, sino que el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñarles, tiene la capacidad de recordarles de todo lo que Cristo les había dicho cuando estaba con ellos. Fíjese bien en el texto, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese primeramente que cuando Pablo habla del Espíritu Santo, dice que es a quien el Padre enviará en mi nombre. No se refiere al Espíritu Santo como un qué, como un algo, como algo que no tenga personalidad ni vida, sino que dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien, refiriéndose a una personalidad, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando el Padre envió al Espíritu Santo, no envió un poder, no envió una fuerza activa, no envió una verdad, sino que envió a una personalidad, al Espíritu Santo de Dios. Y esta personalidad tenía la capacidad de enseñar todas las cosas y de recordar a los apóstoles de lo que Cristo les había dicho antes. Era una especie de maestro, podemos decir, una especie de profesor espiritual que les revelaba y les recordaba la verdad de Dios. Pero el Espíritu no era simplemente un poder de inspiración, ni simplemente una fuerza activa, ni simplemente una verdad. Son estos atributos de una fuerza activa,
o de una sustancia como la gravedad, el poder enseñar y poder recordar? ¿Conoce usted algún poder que puede hacer todas estas cosas? Claro que no. El Espíritu Santo no es una cosa, es una personalidad inteligente. Y Él usa esta inteligencia y esta personalidad para el beneficio del pueblo de Dios. Nos ayuda en nuestras debilidades por interceder delante del trono de Dios para que la voluntad del Señor se lleve a cabo en nuestra vida y para que todo nos salga bien en el fin. En Romanos 8, 26 y 27 la Biblia declara, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, no estamos diciendo, y la Biblia no dice que el Espíritu Santo sea mediador entre los hombres y Dios. No lo es. Hay un solo mediador y es Jesucristo. Aquella personalidad divina, inteligente, que se hizo carne y que ahora conocemos como Jesús, nuestro Salvador y Señor. Según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero sí el texto dice que el Espíritu Santo intercede. Es decir, que Él habla a favor de nosotros. Él pide a Dios ciertas cosas a favor de nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque nosotros somos débiles. Y muchas veces no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Sencillamente no sabemos qué camino debemos tomar nosotros. No sabemos qué debemos pedir. Pero el Espíritu Santo, que sí sabe lo que debemos pedir, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, es decir, el Padre Celestial, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este atributo maravilloso del Espíritu Santo no es algo de teoría, no es algo que no tenga importancia, sino que es algo práctico, que resulta en mucha confianza para el cristiano que ama a Dios. El resultado de este conocimiento, dice el texto, es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos esta confianza de saber que todo nos ayuda a bien, porque nosotros estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos qué pedir, está intercediendo por nosotros para con el Padre Celestial, conforme a la voluntad de Dios, y con esta ayuda nosotros tenemos la seguridad que Dios responderá favorablemente a nosotros y nos dará todas las cosas que nos ayudan a bien. Pero ¿cómo sería posible tal confianza? ¿Cómo sería posible tal actividad si el Espíritu Santo no fuera más que una influencia o un poder sin inteligencia ni sentimientos? No. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza activa. Es una personalidad inteligente que entiende nuestros problemas, sabe cuáles son nuestras necesidades y entiende perfectamente la voluntad de Dios y está capacitado para interceder por nosotros. Una personalidad inteligente que está interesado en el bienestar de los hijos de Dios y que usa esta inteligencia para ayudarnos. Así que hemos visto en varios textos ahora que el Espíritu Santo claramente es una personalidad inteligente porque
puede comunicar sus deseos, puede comunicar la información, la inteligencia que tiene, y puede utilizar esta comunicación para ayudarnos a nosotros. Sabemos que cuando hablamos de una personalidad, estamos hablando de alguien, no de algo, sino de alguien que tiene la capacidad de sentir emociones. No hablamos de una emoción, sino de alguien, de una personalidad que tiene la capacidad de sentir emociones. Dios, por ejemplo, es amor. Pero esto no quiere decir que Dios sea la emoción del amor, sino que Dios tiene la capacidad de sentir este amor. Y este es otro atributo del Espíritu Santo que la Biblia nos revela, que nos convence de su naturaleza personal, su capacidad de sentir emociones y su capacidad de ser afectado en su dignidad por actitudes y actividades humanas. Todos sabemos que un poder impersonal, como toda la materia que no tiene vida, es incapaz de sentir emociones como el amor, el odio, el gozo y la tristeza. Uno no puede ofender a la electricidad. No es posible mentir a un huracán. Ni el Espíritu Santo no sería capaz de tales emociones si fuera nada más la fuerza activa de Jehová o el poder de Dios. Ese poder milagroso de hablar en lenguas, de hacer milagros. Pero la Biblia enseña claramente que el Espíritu de Dios tiene estos atributos. En Romanos 15:30, el texto habla del amor del Espíritu. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar y de ser amado. En Efesios 4:30, la Biblia nos advierte contra la posibilidad de causar tristeza en el Espíritu Santo por nuestras malas actitudes y obras. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, versículo 30. Claramente el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir tristeza debido a las acciones de aquellos que han sido sellados con Él para el día de la redención. Nuestras malas obras, nuestras actitudes malas pueden producir tristeza en la persona del Espíritu Santo de Dios. Estos atributos no son de una fuerza activa. No es posible hacer algo que produzca tristeza en la verdad. No es posible entristecer a un poder como el hablar en lenguas o la sanidad divina. No, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una personalidad. Y en Hechos capítulo 5, versículo 3, aprendemos que un cristiano infiel llamado Ananías mintió al Espíritu Santo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese bien, ¿a quién mintió? ¿A los hombres? No, Señor. ¿A la verdad? No, Señor. ¿A una fuerza activa? No podemos mentir a una fuerza activa. No podemos mentir a un poder, pero mintió a la personalidad que se llama Espíritu Santo. El escritor a los cristianos hebreos nos advierte del castigo que espera a los que hagan afrenta al Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, versículo 29. Algunos dicen que este Espíritu es la gracia misma. De ninguna manera no podemos afrentar a la gracia. No podemos afrentar a un objeto. No podemos afrentar a una teoría, a una doctrina, a una enseñanza. Pero sí podemos hacer afrenta a una personalidad, el Espíritu de Dios. Y hablando del peor pecado de todos,
Cristo nos informa que es posible blasfemar contra el Espíritu de Dios, hablar contra el Espíritu. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Estos hombres estaban diciendo que Cristo echaba fuera demonios por el poder de los demonios. No decían que los demonios eran poder, sino que tenían poder, que Beelzebú, que Satanás, que también es una personalidad, no sencillamente un poder, estaba obrando por medio de Cristo. Y Cristo les dice que están blasfemando contra el Espíritu Santo, esta personalidad divina por medio del cual Cristo obraba. Y los hombres dicen que el Espíritu no es más que la fuerza activa de Jehová. La Biblia enseña que el Espíritu Santo puede amar, puede sentir tristeza, puede ser afrentado y blasfemado. Uno puede mentir al Espíritu. ¿Hay algún poder o alguna sustancia del cual se puede decir lo mismo? No, Señor. No lo hay. Entonces, ¿de dónde vendría la idea que el Espíritu Santo no sea una personalidad? ¿Cómo empezaría la doctrina que dice que es nada más que un poder, una fuerza activa, o peor, solamente una sustancia como la electricidad? Bueno, le puedo decir una cosa, no empezó en la mente de Dios y no es revelada en la Biblia, si la entendemos correctamente. Es doctrina de demonios, fabricada por el padre de mentira, Satanás, enseñada por falsos profetas, y aquel que la sigue está en peligro de perder su alma. Es importante, es muy importante que entendamos la naturaleza del Espíritu Santo, porque si no la entendemos vamos a cometer no solamente este error, sino muchos como consecuencia de haber creído una enseñanza equivocada, errada, que nos llevará a apostatar de la doctrina cristiana. Yo sé que presentan muchos argumentos, yo sé que manifiestan muchas experiencias, pero la única manera de entender claramente la naturaleza del Espíritu Santo es por estudiar lo que la Biblia dice, dejando toda filosofía humana a un lado, sin confiar en experiencias humanas. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una personalidad. Tal vez yo no lo entienda, pero tengo que aceptarlo porque la Biblia lo enseña. Que el Espíritu Santo es un ser inteligente igual al Padre y al Hijo. Tenemos aquí un resumen de la prueba bíblica acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando tenemos todo esto acumulado, cuando lo tenemos todo junto, podemos ver claramente que el Espíritu Santo no puede ser una influencia, ni una sustancia, ni un poder, ni una fuerza activa, ni una verdad, sino una personalidad inteligente. El Espíritu Santo tiene su propia mente o intención, tiene su propia voluntad, reparte dones como Él quiere, puede comunicarse con los hombres. Le dijo a Pablo acerca de la apostasía, puede dar testimonio, clama al Padre, Abba, Padre. Puede enseñar, iba a enseñar a los apóstoles lo que Cristo no les había enseñado todavía y recordarles de lo que Cristo les había enseñado. Puede prohibir, lo hizo en Hechos 16 a Pablo cuando ellos viajaban. Puede interceder por los cristianos, intercede para con Dios, por nosotros, para que todo nos salga bien. Puede amar, Romanos 15:30, puede sentir tristeza. Uno puede mentir al Espíritu Santo como Ananías hizo. Uno puede afrentar al Espíritu y el Espíritu Santo puede ser blasfemado. ¿Queda claro? Yo creo que queda claro que ni una sustancia, ni una influencia, ni un poder, ni una fuerza activa no puede ser caracterizado de esta manera. Tenemos que llegar a la conclusión bíblica que el Espíritu Santo es una personalidad inteligente y capaz de emociones. Tiene poder, pero no es un poder.
enseña la verdad, pero no es la verdad, sino que es el Espíritu que revela la verdad, es el Espíritu que da poder conforme a su propia voluntad y la voluntad del Padre Celestial.